estrategias de diseño de equipos. Excelente. Fíjense que ahí mismo dice que es un repaso. O sea, que hay muchas cosas que son realmente del curso de operaciones unitarias. Entonces la idea es que lo vayamos viendo como rapidito y que nos detengamos, pues básicamente si hay alguna duda. Entonces vamos a empezar y vamos a empezar con los equipos que involucran balances de energía. Si tienen alguna pregunta, pues pueden activar el audio para hacer la pregunta. Mientras tanto, pues la idea es para conservar ancho de banda, pues que mantengamos el audio o inclusive el video pues cerrados y por supuesto vamos poniendo la atención a la presentación. Entonces vamos a empezar, pues asumo de que ustedes tienen un cuadernito donde están tomando las notas diarias de la clase y entonces pues fíjense, vamos a tomar nota de que este es lo que yo llamo el balance de energía típico. Pues les podría dar toda la explicación de cómo se hace el balance de energía y que involucra energía cinética, energía potencial, etcétera, etcétera. Pero al final en los equipos que tienen, digamos, que tienen entradas y salidas, que tienen, por decirlo así, flujos continuos, como en las plantas químicas, entonces lo que nos va a interesar es, digamos que hay flujos de masa y hay flujos de energía. Y entonces al final de cuentas el balance de energía nos va a quedar como lo estamos viendo en la pantalla. Es decir, que el cambio de entalpía del proceso va a ser igual al calor que entra o sale del proceso más el trabajo que entra o sale del proceso. Yo les había comentado en una de las clases que tuvimos presenciales que posiblemente ustedes tal vez se los habrán explicado con Q menos W. Alguno o alguna de ustedes tal vez me puede confirmar si en la clase de termodinámica los balances de energía les pusieron Q menos W en lugar de Q más W. ¿Se acuerdan de la clase de las clases de termodinámica? Bueno, ¿Por qué no se aplican medidas de distanciamiento entre pasajeros para respetar los casos? Fíjense que digamos, para los ingenieros mecánicos y los físicos, ellos escriben el balance de energía como Q menos W y tiene que ver con la manera como ellos definen el trabajo positivo y el trabajo negativo. En los, digamos, textos más antiguos y en los textos más tradicionales de física, para, digamos, ubicarnos, pues dicen que el trabajo, digamos, que es negativo cuando entra y positivo cuando sale. Otra manera de decirlo es que es, digamos, negativo cuando el sistema, cuando los alrededores son los que ejercen trabajo sobre el sistema y que es positivo cuando el sistema ejerce trabajo sobre los alrededores. Imaginémonos pues un globo que se está inflando o que se está comprimiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que la IUPAC, que es digamos, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, nos dice que los químicos usemos esta ecuación que estamos viendo. O sea que el trabajo va a tener el mismo signo que el calor, en forma resumida, y a partir de ahora ustedes pues tomen nota y nota mental que el trabajo para los químicos, para nosotros tiene el trabajo y el calor tienen el mismo signo siempre. O sea, si sale es negativo y si entra es positivo. Así es de simple y por eso es Q más W. Entonces fíjense que dependiendo de lo que yo esté diseñando, por ejemplo, si es una bomba, si es un intercambiador de calor, si es un compresor, si es un reactor químico, etcétera, pues esto yo lo voy a ir adaptando. En algunos casos, si el equipo es adiabático, pues el Q se me vuelve 0. En otros casos, pues si no hay partes móviles, pues el trabajo va a ser 0.
Entonces yo voy a ir adaptando esta ecuación a como yo lo necesite. En algunos casos particulares, pues habrá tanto trabajo como calor. Y entonces, pues ahora vamos a ver también la parte que está a la izquierda, que es el delta H. Entonces vamos a empezar recordando cómo era que se diseñaba una bomba. Entonces, en el caso de la bomba, pues volviendo a esta ecuación anterior, pues en el caso de la bomba, una de las suposiciones que hacemos es que la bomba es adiabática. Entonces, eso significa que desaparece el término del calor y entonces nos queda nada más el término del trabajo y diseñar una bomba básicamente para nosotros va a significar calcular el trabajo o como vamos a ver en un minuto, calcular la potencia. Entonces, pues ahora acordémonos cómo era que se calculaba la bomba. Entonces, pues alguno o alguna compañera que me ayude leyendo pues lo que está aquí en la presentación. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en la presentación? ¿Qué es lo que nos están recordando? Que el potencial ideal es igual al flujo volumétrico por el cambio de presión. Y las unidades utilizadas van a ser para el potencial ideal kilojulios, que es igual a metros cúbicos dividido por segundos por kilopascales. Y por último, tenemos que el potencial real va a ser igual al potencial ideal dividido a epsilon, se llama. Sí, la eficiencia. Esa E, si ustedes la podemos llamar una E o una epsilon, esa es la eficiencia. Entonces, más que potencial, digamos, esto es una potencia. Acordémonos que potencia es el trabajo por unidad de tiempo. Y entonces resulta que a nivel dimensional, si yo multiplico metros cúbicos por pascales o por kilopascales, pues me da kilojulios. Y entonces, de hecho, aquí, pues tomen nota ustedes que aquí del lado izquierdo lo que tenemos es los kilojulios por segundo. De hecho, voy a corregir aquí la presentación y ustedes van a tomar nota que cuando ustedes bajen la presentación, pues tienen que corregirle por aquí que esto es lo más correcto. Kilojulios por segundo, o sea, kilowatts, va a ser igual al flujo volumétrico, metros cúbicos por segundo, por los kilopascales, que es el delta P. Y entonces acordémonos que esto es ideal. Esto es lo que nos dice precisamente el balance de energía que acabamos de ver. Lo que estamos viendo, este flujo volumétrico por delta P, es una manera de calcular el delta H. Y digamos que acordarnos siempre que después hay que dividir por una eficiencia, porque la bomba real va a tener una potencia más grande que la bomba ideal. Entonces, eso es así de simple como calculamos la bomba y viene la gran pregunta, que es lo que sigue. ¿Cómo calculamos el delta P? Entonces, vamos a ver con un poquito de detalle, pues, cómo hacemos calcular este delta P, porque acordémonos de operaciones unitarias, pues esto implicaba hacer un balance de energía mecánica desde un punto A hasta un punto B en el proceso, y entonces usualmente no vamos a tener toda la información de diámetro de tubería, longitud de tubería, cantidad de accesorios, alturas, etcétera, pues que nos permitiría pues hacer el balance de energía mecánica con todas las de la ley. Entonces necesitamos una alternativa. Fíjense que, ¿cuál va a ser la alternativa? En el día de hoy, por decirlo así, vamos a adelantar algunos criterios que típicamente veríamos posteriormente cuando veamos el tema de heurísticos, diseño basado en heurísticos, diseño basado en experiencia, o sea, en reglas basadas en experiencia. Ese es un tema de este curso, pero vamos a adelantar un poquito algunos criterios porque ustedes necesitan esos criterios para poder diseñar las bombas, por ejemplo. Y de hecho, pues eso nos va a pues, ayudar bastante
adelantar lo que es el diseño de equipos. Entonces, fíjense que existen reglas basadas en la experiencia, conocidas como heurísticos, y entonces una de esas reglas dice, pues que uno, digamos, a la hora de hacer nuestro diagrama de flujo, pues consideremos que entre cada equipo, entre dos equipos, vamos a suponer que la longitud de tubería va a ser 30 metros. Eso es un criterio. Y otro criterio que hay por allí, hay unos criterios que nos definen, digamos, valores típicos de caída de presión. Estos son caídas de presión por fricción, pérdidas por fricción. Y entonces nos dice que para líquidos, aguas abajo de la descarga, o sea, posterior a la bomba, suponer 45 kilopascales de diferencia. La D significa diferencia por cada 100 metros de tubería. Y si es vapor de agua o de gas, pues 11 kilopascales de diferencia por cada 100 metros. Entonces, ¿cómo usamos estos criterios para poder estimar un delta P entre equipos? ¿Cómo lo harían ustedes? Si participamos, pues es mejor la clase, pues más interesante, se vuelve más dinámica. ¿Qué pasa si multiplicamos esto que dice 45 kilopascales de diferencia entre 100 metros y lo multiplicamos por 30 metros de tubería? Profe, yo no entendí lo de 30 metros de tubería. Sí, ustedes para hacer un balance de energía mecánica necesitan las longitudes de tubería, o sea, necesitan pues hacer, como dicen, el diseño de piping, el diseño de tuberías. Necesitaríamos conocer longitudes, alturas, codos, tes, válvulas, o sea, casi que eso implicaría tener prácticamente la planta diseñada. Entonces, eso normalmente no lo tenemos. Entonces, digamos, entonces un criterio para poder estimar esos metros de tubería es decir, bueno, entre cada equipo voy a suponer que hay 30 metros de tubería. Es así de simple es. Entonces ya vamos a ver pues un ejemplo. Y entonces esos 30 metros de tubería me van a permitir calcular un delta P por pérdidas de tubería, que son estos que tenemos aquí, que hay un criterio para líquidos y un criterio para gases. Entonces, fíjense que si yo hago la multiplicación de 45 por 30 metros, me da 13,5 kilopascales entre cada equipo. Y si yo multiplico 11 kilopascales por 30 metros y lo divido entre 100, pues me va a dar 3,3 kilopascales entre cada equipo para gases. O sea, lo que les acabo de enseñar de criterios lo convierto en un criterio de delta P. Entre cada equipo vamos a poner 30,5 kilopascales si es líquidos y 3,3 kilopascales para gases, y esa va a ser mi estimación de las pérdidas por fricción en tuberías. ¿Queda más claro? Sí, Ya vamos a ver el ejemplo. Entonces, fíjense que esto es entre equipos, o sea, es asociado a tuberías. Los equipos, eso también lo hablábamos en operación unitarias, los equipos también tienen caídas de presión. Todos los equipos tienen una caída de presión, incluso si el equipo tiene partes internas, si los equipos tienen, pues digamos, elementos internos, pues esos elementos todavía aumentan más la caída de presión. Entonces, fíjense que pues esa caída de presión también la vamos a hacer estimada. Vamos a estimarla y vamos a decir que va a ser entre 50 y 100 kilopascales. O sea, eso es aproximadamente entre media atmósfera y una atmósfera. Y entonces, ¿de qué va a depender el valor? Pues va a depender de la complejidad interna. Entonces, fíjense que el intercambiador de calor, típicamente para los intercambiadores de calor se escoge un delta P de diseño de 70 kilopascales. 70 kilopascales es aproximadamente 10 psi.
en algunos libros aparece ese criterio de 10 PSI, entonces aquí yo lo estoy pasando a kilopascales. En el caso de un decantador, que un decantador es simplemente un tanque que no tiene ninguna parte interna, pues entonces usaríamos el criterio más bajo, 50 kilopascales. Y en el caso de equipos como una columna de destilación, como un evaporador que tiene una tubería y otras cosas internas, en caso de un reactor que puede tener catalizador, que puede tener agitación, que puede tener una serie de cosas, pues ahí más bien vamos a tomar el valor más alto, 100 kilopascales. Digamos, me comprenden este pedacito, este pedazo de cómo es definir una caída de presión para un equipo. Profe, esos son valores entonces que se consideran como estándares que hay que Sí, considerar para cada uno de esos equipos. o sea, son valores estándares estimados, porque Ujú. esto pues hay métodos también, como yo podría hacer cálculos para digamos, calcular esa caída de presión, pero necesitaría pues mucha más información del intercambiador, mucha más información de cómo es por dentro del reactor químico, etcétera. Entonces aquí lo que podemos hacer en este momento, en este curso, donde apenas estamos empezando a diseñar el proceso, entonces pues lo que hacemos es estimar. Y entonces entre 50 y 100 es el criterio y pues aquí les estoy dando algunas ideas de pues cómo puedo escoger específicamente si es 50, si es 100 o si es un valor intermedio. Entonces vamos a ver un ejemplo para que nos quede ya mucho más claro pues cómo vamos a usar esto y que al final esto es para aplicarlo a las bombas. Entonces fíjense que... Profe, Sí, entonces esos valores de delta P los podrías utilizar como estándares para el trabajo. exactamente, para eso es que les estoy explicando esto, Ah, ok. para que lo utilicemos en el avance 2. Entonces, fíjense que aquí tenemos un ejemplo de un proceso donde tenemos una bomba y entonces para diseñar la bomba necesitamos, digamos, este va a ser el punto 1 y por aquí adelante tenemos otra bomba y entonces este va a ser el punto 2 y entre el punto 1 y el punto 2 necesitamos calcular un delta P y eso implicaría pues el balance de energía mecánica y todo lo que pues ya hemos comentado y entonces vamos a decir que entre esta bomba y la otra hay un reactor, hay un intercambiador y hay un decantador. Y entonces fíjense que no estamos poniendo un montón de bombas, no es que entre cada equipo va a ir una bomba, sino que ponemos una bomba y esa bomba tiene que ser capaz de mover el fluido a lo largo de 2, 3 o incluso 4 equipos. O sea, entonces, eso es, digamos, esa es la forma más correcta, digamos, pues de diseñar digamos, la parte de bombeo. O sea, las bombas, porque si no, ¿qué nos va? Porque si no, nos van a salir un montón de bombas pequeñitas, o sea, muy pequeñitas. Entonces, puede ser que incluso a nivel comercial no existan esas bombas. En cambio, si yo diseño una bomba que me maneje pues el flujo a través de varios equipos, pues como vamos a ver aquí este valor, pues posiblemente nos va a dar una bomba más grande y una bomba más razonable desde el punto de vista de lo que se fabrica realmente. Entonces, esa es la principal razón. Entonces lo que estamos viendo aquí, pues fíjense que entre cada equipo, donde están las flechas verdes, pues lo que tenemos ahí es tubería y entonces pues estamos poniendo encima de cada flechita verde que es de tubería, estamos poniendo 13.5, estamos suponiendo que esto es un proceso que maneja líquidos, entonces en el caso de líquidos, pues acabamos de decir que usaríamos un delta P de 13,5 entre cada equipo. Entonces, fíjense que aquí tenemos, pues, digamos, ya definidos esos delta P entre los equipos. Y después habría que definir las caídas de presión por cada equipo. Entonces, en el caso del reactor, habíamos dicho que podíamos usar un valor de 100 kilopascales. ¿Puedo hacer En una el caso, pregunta? sí. ¿Por qué multiplica el 13.5 por 5 en la fórmula? Son solo 4 equipos. Tenés razón. Seguramente yo conté 5
en algún momento y resulta que son 4. Entonces, vamos a poner aquí 4 y pues alguno de ustedes podría ir haciendo el cálculo para que me diga cuánto cambia esto. De hecho, 274.00. 274, entonces. Sí, iba a decir que cambia en 13,5. Entonces, muchas gracias al compañero. Fíjense que pues eso también es importante, detectar algún error en la presentación. Entonces, Profe, sí, otra consultita, digamos, en los equipos que tienen como una doble corriente de salida, digamos, el decantador, que tiene una que sigue hacia la siguiente bomba y otra que va hacia arriba. sí, Esos dos nunca se suman, digamos, las dos corrientes de las tuberías. las dos corrientes no. Las dos caídas de las dos caídas de presión en las tuberías de salida del decantador. Esa es una buena pregunta. Vamos a ver. Porque aquí estamos, bueno, aquí estaríamos manejando líquidos por el valor que yo puse de 13,5. Así como está esa flecha para arriba, nos podemos imaginar que eso podría ser algún gas que se está liberando. Entonces, digamos que si nos metiéramos más a fondo en el tema de mecánica de fluidos, pues cuando hay estas ramificaciones digamos, de una salida adicional, pues por ahí también va a haber una caída de presión. O sea, y de hecho esta bomba, pues si son gases, tienen tendencia a subir, pero de alguna manera, pues allí una, dos, o esta bomba tendría que también empujar estos gases, o bien aquí habría que poner alguna bomba para que ya, o un soplador ya para que maneje los gases. Entonces, digamos, si fuera la bomba de acá, pues a lo mejor, digamos, la consulta que hace el compañero, pues a lo mejor habría que contemplar aquí, pues una caída de presión. Si esto es un gas, pues aquí sería, por ejemplo, 3,3. Pero si fuera líquido, pues también tendríamos que poner 13,5 y esta bomba tendría que poder manejar esa corriente, pues que está yendo, que es la segunda salida del decantador. Profe, Entonces, una consulta. Los sí, flujos el primer flujo que entra a la bomba se tiene que considerar en la caída de presión o es a partir de la bomba. Y igual con los flujos de salida de la columna del separador, ahí se debe considerar las caídas de presión. sí, bueno, estamos estimando las caídas de presión y entonces es de la bomba hacia adelante, no es de la bomba para atrás. La bomba, digamos, antes de la bomba es o la entrada del proceso o antes de eso hay otra bomba, o sea, fue considerado en otro diseño de otra bomba. La bomba se diseña, o sea, la bomba tiene que suministrar presión hacia adelante. No, no se ve hacia atrás, sino que lo vemos hacia adelante. Entonces, de hecho, la columna de destilación, a propósito, no la incluí porque aquí estamos diciendo que aquí hay una bomba. Entonces, para diseñar esta bomba que está más oscura, yo nada más tengo que contemplar hasta donde se encuentra la otra bomba. Entonces, eso responde a la primera pregunta de la compañera. Entonces, es de la bomba hacia adelante, que yo voy a empezar a contar para sacar la caída de presión. Y luego, en el caso de la columna de destilación, pues aquí pusimos una bomba porque, pues, digamos, ya normalmente aquí estamos a la mitad o más del proceso. Pero viene una parte interesante que de este lado de arriba del destilado, típicamente hay un condensador y hay un reflujo. Entonces, de hecho, por aquí va a haber una bomba. O sea, aquí hay un intercambiador de calor y hay una bomba. Y en el lado de abajo, pues vamos a tener también un rehervidor y un retorno también de corriente de vapor. Entonces aquí también hay bombas o un soplador y un intercambiador de calor. Entonces, de hecho, un equipo de destilación típicamente es bastante complejo, en el cual yo puedo necesitar no una, sino dos o hasta tres bombas.
para poder manejar la columna de destilación. Entonces es casi como un caso aparte. Digamos que en este curso, pues yo no les voy a pedir que ustedes diseñen las 3 bombas de una torre de destilación. Incluso no les voy a pedir que diseñen los 2 intercambiadores de calor, porque eso implica pues saber hacer el balance de energía de una columna, que tampoco es que tiene mucha, digamos, mucha ciencia. O sea, en el fondo son balances también estándares, pero tendríamos que meter a ver teoría que tal vez no hemos visto del balance de energía de una columna de destilación. Entonces, si es de la estimación de caídas de presión, que creo que esa era la consulta de la compañera, para estimar esta bomba, digamos que esta bomba estaría empujando la corriente de arriba y la corriente de abajo. Entonces podríamos decir que sí, que habría que contemplar pues 2 veces o 2 corrientes con su respectiva caída de presión. Y es más, entre la bomba y la columna también va a haber un pedacito de tubería donde va a haber una caída de presión. Entonces, pero eso ya sería, pues, dice dibujar esta otra parte del proceso para, digamos, hacer los cálculos. Pero entonces, creo que eso contesta las 2 preguntas. Creo que ya analizando esta diapositiva, pues queda más claro cómo vamos a hacer entonces para diseñar las bombas, para diseñar el cálculo del delta P. Y que nos dé valores razonables, que nos lleve a bombas que no sean bombas muy pequeñitas. Ese es básicamente el objetivo de esta explicación. ¿Alguna pregunta adicional? Si no hay preguntas, entonces vamos a continuar. Fíjense que vamos a continuar y ya cambiamos de equipo. Cambiamos de equipo a un soplador. ¿Qué es un soplador? El soplador es el equivalente a una bomba, pero para gases. Entonces, el soplador lo que hace es mover un gas. A diferencia de un compresor, no hay aumento de presión en un soplador, o sea, no hay un aumento importante de presión. En el caso de los compresores, acordémonos, el objetivo más que mover el gas es aumentarle la presión. Entonces, fíjense que yo estuve analizando cómo íbamos a diseñar unos sopladores, porque a lo mejor ustedes van a tener alguno de los grupos va a tener que meter algún soplador en algún lado. Entonces, que ustedes sepan cómo lo haríamos. Entonces, al final, lo que les estoy proponiendo es que la potencia ideal, es decir, W, lo vamos a igualar al cambio en energía cinética del gas. Y entonces el cambio en energía cinética del gas, fíjense que ese cambio en la energía cinética en forma de letras, pues lo que tendríamos es W igual al flujo másico, esta M, que imaginémonos que la W tiene un punto arriba y la M tiene un punto arriba, y eso significa que son julios por segundo o que son watts y que son kilogramos por segundo. O sea, son flujos de energía y flujos de masa. Entonces, el flujo másico multiplicado por el cambio, voy a poner D mayúscula, el cambio en energía cinética. Y la energía cinética, acordémonos que sería un medio de la velocidad al cuadrado. O sea, acordémonos que un medio mv cuadrado es la energía cinética. Entonces, si yo la energía cinética a la entrada, un medio mv cuadrado, de hecho al inicio sería 0, y a la salida pues voy a tener un medio mv cuadrado, y vamos a tomar como valor típico 20 metros por segundo. Eso es otro criterio basado en experiencia. Existen unos cuadros por allí, es más, en el aula virtual hay un documento que se llama Velocidades recomendadas en tuberías, y ahí vienen una serie de velocidades para diferentes compuestos químicos o productos químicos, y entonces vienen los valores en pies por segundo, y si analizamos ese documento,
el valor más frecuente es ese, 20 metros por segundo. Entonces, ese es el que estoy tomando para recomendarles. Y entonces, pues así es como ustedes podrían determinar, fíjense, el W ideal, la potencia ideal. Entonces, en el fondo, de hecho, va a ser bastante sencillo si tienen que diseñar un soplador. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, pues entonces vamos a seguir adelante. Fíjense que ahora tenemos el compresor. Eso sí, hay varios grupos que me parece tienen que comprimir gases. El compresor, acordémonos, es para comprimir gases. Entonces necesitamos saber, pues, qué fórmula vamos a utilizar. Entonces, en principio, el compresor, el balance de energía sería delta H igual a W. Podemos tomar nota. Delta H igual a W, ¿por qué? Porque el compresor vamos a suponer que es adiabático, entonces Q es igual a 0, pero entonces viene la pregunta, ¿cómo se calcula el delta H de un compresor? Entonces, pues fíjense que aquí lo que se hace la suposición de que vamos a trabajar con un compresor isentrópico reversible. De hecho, si es isentrópico es reversible, y entonces lo que significa es que lo que vamos a suponer es que lo que ocurre es una compresión adiabática reversible de un gas ideal. Y entonces eso, pues existen, digamos, pues la termodinámica nos da un método para poder calcular eso. Es más, cuando el proceso es isentrópico, se cumple la fórmula que estamos viendo aquí, donde el valor de gamma es el cociente de los calores específicos, y entonces cuando hacemos el cálculo de la entalpía, obtenemos estas fórmulas que estamos viendo ahora, que podemos tomar nota, los grupos que tengan que trabajar con compresores. Entonces fíjense que estas fórmulas son, digamos, nos están diciendo cosas importantes. La primera es que cuando comprimimos un gas, la temperatura va a aumentar. ¿Por qué? Porque este cociente de presiones es mayor que 1, y entonces este factor va a ser mayor que 1, y esto lo vamos a multiplicar por la temperatura de entrada. Entonces la temperatura de salida necesariamente va a ser mayor. O sea, un compresor calienta el gas, y cuando hicimos la práctica de simulación, incluso vimos que se podía calentar a muy altas temperaturas, dependiendo del cambio en la presión. Y después existen varias fórmulas equivalentes para la potencia ideal del compresor, y yo aquí les estoy poniendo una de las fórmulas más sencillas que hay para esta potencia. Y entonces fíjense que por eso es que ocupamos la fórmula de la temperatura 2, porque aquí lo que estoy usando es cambio de temperaturas multiplicado por R, multiplicado por el flujo molar, y por estos términos que involucran el gamma, el coeficiente de calores específicos. En algunos otros libros, en lugar de este gamma, aparece una K. Entonces, pero cuando veamos estas fórmulas, pues acordémonos que esto es CP entre CV. ¿Dónde encuentro ese valor de gamma? Ese valor de gamma pues aparece en diferentes manuales, en diferentes libros, posiblemente en el Handbook of Chemistry and Physics, en el manual del ingeniero químico. Hay un manual que se llama el Lange, que también ahí aparece. O sea, hay varios lugares. Pero ¿qué pasa si no encuentro ese valor? Fíjense que para un gas diatómico, y un ejemplo típico es el aire, el valor de gamma es igual a 1,4. Entonces, si yo no tengo el valor de gamma, si no lo pude conseguir experimentalmente, pues si lo que estoy manejando es un gas diatómico, pues puedo usar este valor de 1,4. También podemos tomar nota de eso, entonces. Entonces, fíjense que con estas ecuaciones yo voy a calcular potencia ideal, y después, pues, nuevamente
buscamos un valor de eficiencia y le aplicamos una eficiencia a ese compresor. ¿Qué valor usarían ustedes de eficiencia si no tenemos un dato experimental de eficiencia? Una pista es que no sea un valor ni muy alto ni muy bajo. Entonces, ¿cómo interpretarían ustedes eso? ¿Qué valor usarían? Un 50%. Esa es una posibilidad. Ahí podríamos mencionarme 2 o 3 valores y posiblemente estarían bien. Digamos que 50% está bien, nada más que ese sería un ejemplo en donde yo estaría castigando. Lo que yo uso, una expresión, castigar el diseño, cuando usamos una eficiencia muy baja, que sería 80% sería, digamos, también posible. En ese caso, más bien, sería un tanto optimista. Entonces, digamos que entre 50 y 80 podríamos escoger, digamos, 50 sería pesimista y 80 sería optimista. Y entonces eso es para tener también, pues, criterios en caso que no tengamos valores de eficiencia. Es más, cuando veamos heurísticos, ahí nos van a dar también valores típicos de eficiencias. Vamos a seguir adelante. En el caso del compresor, fíjense, esto es un adelanto de un tema que viene más adelante. El diseño correcto del proceso, fíjense que a veces nosotros en la clase de simulación subimos la presión de 1 atmósfera a 200 atmósferas y usamos un solo compresor. Pero resulta que lo correcto es que cuando el cociente de presiones llega a cierto valor, o sea, P sub 2 entre P sub 1, digamos que llega a un valor de 4, digamos la experiencia dice que tenemos que poner otro compresor y otro compresor y otro compresor. O sea, digamos, las presiones van a ir aumentando por un factor de 4. No podemos usar un factor de 50, de 100, de 200, sino que es con máximo un factor de 4 e inclusive algunos libros hablan de un factor de 3. Yo estoy usando aquí pues un valor un poquito con 3. Fíjense que con un valor de 3 pues me va a dar muchísimos más compresores. Un ejemplo típico. Entonces vamos a ver cómo se aplica esto para que entiendan qué es lo que quiero decir. En el ejemplo de la simulación empezábamos con los gases a 1 bar y teníamos que finalizar a 200 bar. Entonces fíjense que tenemos que empezar a decir, bueno, la presión de entrada, presión 1 es 1 bar. Entonces el primer compresor nos va a poder subir la presión 4 veces, entonces va a salir a 4 bar. Como todavía no hemos llegado al valor final, pues hay que meter otro compresor, vuelve a subir la presión por un factor de 4 y entonces el compresor pues va a salir la presión a 16 bar. Como todavía no hemos llegado, pues entonces necesitamos meter otro compresor que nos va a subir la presión otra vez por un factor de 4. 16 por 4 es igual a 64 bar y entonces esa es la presión de salida y 64 bar, pues todavía no hemos llegado a los 200 bar, entonces tenemos que meter otro compresor y fíjense que si usáramos el factor de 4 nos daría 216. Entonces fíjense que aquí podemos decir que la presión de salida sea de 200 bar, o sea, el criterio este de 4 es 4 o menor. Entonces el último compresor pues puede tener un cociente de presiones pues un poquito menor para que la presión de salida sea 200 bar. Entonces si contamos, resulta que al final de cuentas son 4 compresores los que hay que poner. Y entonces... ¿Y por qué no se puede colocar los compresores en paralelo? Eso es una buena pregunta. Los compresores estamos aumentando presión, o sea, el caudal es el mismo y la presión la estamos aumentando paulatinamente. Si pones 2 compresores en paralelo, entonces cada compresor, o sea, lo que estás haciendo es dividiendo la corriente, pero el delta P sería el mismo, o sea, sería de 4.
Entonces es diferente. Al poner en serie, la presión a la salida de uno es la presión a la entrada del otro. Entonces eso es lo que me permite ir aumentando cada vez más la presión. En paralelo yo obtendría un efecto bastante diferente. O sea, no podría hacer eso, por decirlo así. Para poder aumentar presiones, yo tengo que irlos poniendo en serie. De hecho, es algo parecido a los intercambiadores de calor en serie o en paralelo. Hay un criterio incluso para intercambiadores de calor, que si el delta T es mayor que 100, pueden ustedes tomar nota. Si el delta T del proceso es mayor que 100, entonces tengo que empezar a hacer esto, lo mismo con los intercambiadores de calor. Poner 2, 3 o 4 intercambiadores en serie. Y también ahí sería en serie, porque en paralelo yo no podría pues ir subiendo el cambio de temperatura. Para lo que sirve la configuración en paralelo es cuando tengo que manejar más caudal. O sea, si me aumenta el caudal al proceso, pues yo puedo meter un equipo en paralelo para manejar más caudal. Pero si yo lo que quiero es aumentar presión, lo que tengo que usar es en serie. Eso creo que responde la pregunta. Gracias. Muy bien. Entonces, fíjense, esto es lo más correcto. Entonces, ya a nivel del diagrama de flujo, fíjense que podría ser que dependiendo de sus procesos, en lugar de un compresor, tengan que trabajar o calcular 3 o 4 compresores. ¿Cuál es la ventaja? Que si el cociente de presiones es igual para 2 o 3 de los compresores, en realidad posiblemente la potencia les va a dar lo mismo. O sea, va a haber varios compresores que van a ser idénticos. Entonces, de hecho, aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos unos datos, un caudal con una densidad que, digamos, por esta densidad podemos decir que es un gas que entra a 38 grados Celsius. Nos están dando un peso molar de este gas. ¿Por qué? Porque después vamos a tener que pasar esto a flujo molar. Nos están dando la presión de entrada y la presión de salida, que de hecho no es mucha la diferencia. Nos dan el valor del cociente de calores específicos, que como les decía, pues a veces aparece como una K. El valor de la constante de los gases, el valor de Z, para que veamos que pues estamos suponiendo gas ideal. Y aquí nos están diciendo que la eficiencia del compresor va a ser 75%. Entonces, con estos datos, fíjense que estos datos es para poder proceder a usar las ecuaciones y lo primero que hacemos es calcular el flujo molar, el flujo en moles por segundo o kilomoles por segundo. Para eso usamos la masa molar y usamos un factor dimensional de horas a segundos. Después calculamos la temperatura de salida con el cociente de presiones, con la temperatura de entrada y con la relación de calores específicos. Y entonces nos da pues la temperatura de salida, que vemos que es un poquito mayor. Y entonces después aquí vamos a tener la potencia ideal va a ser igual al flujo molar multiplicado por K, multiplicado por R, multiplicado por el delta T y dividido entre esta expresión que sería K-1 o gamma-1. Y eso nos da, en este caso, 37,7 kilowatts. Y este valor es ideal, como viene por aquí. Y entonces tenemos que dividirlo por la eficiencia para obtener el valor real. Y el valor real entonces andaría por los 50 kilowatts. Acordémonos por qué se divide por la eficiencia, porque el compresor real, al igual que la bomba real, son mayores a los equipos ideales. ¿Alguna pregunta? Fíjense que este ejemplo ustedes lo tienen en la presentación, entonces ustedes lo pueden analizar con tranquilidad, pues posterior a esta clase, y pueden incluso cambiar los números y hacer otros problemas similares. Aquí lo que estamos aplicando pues son estas fórmulas que tenemos por acá. Entonces, si no hay preguntas, vamos a seguir. El siguiente equipo sería una turbina.
¿Y para qué sirve la turbina? En el caso de nosotros, en el caso de procesos químicos. En el caso de procesos químicos, imagínense el proceso del amoníaco, que subimos la presión a 200 bar y después, típicamente en los equipos que siguen, lo más conveniente es que esa presión tengo que volverla a bajar. ¿Por qué creen que es conveniente bajar la presión? Acordémonos que, digamos, la presión alta es porque al hacer el análisis en el reactor, habíamos determinado, por ejemplo, que la presión alta era necesaria para que la conversión de la reacción fuera lo más favorable posible. Pero posterior al reactor, ¿por qué será mejor más bien bajar la presión? Para no sobrediseñar otros equipos que sea innecesario una alta presión. Pues sí, tenés razón. El compañero que acaba de hablar, pues tiene razón en el sentido de que si equipos para alta presión usualmente tienen que tener paredes más gruesas para poder soportar la presión. Eso significa que son equipos más caros. También lo que son las soldaduras y las uniones tienen que ser más resistentes. En general es más caro. Entre mayor sea la presión, más caros son los equipos y más cara es la planta. Entonces, si yo puedo bajar la presión después del reactor, pues se me reducen los costos de equipo. Entonces, pues para bajar la presión hay dos opciones. Una opción es poner una válvula de estrangulamiento, que es lo que sigue a este equipo que estamos viendo, pero en ese caso se pierde la energía. La presión representa energía. Entonces si yo uso una válvula, es más, puedo usar una válvula de compuerta, una válvula, digamos, que yo pueda cerrarla parcialmente y eso va a generar pérdidas por fricción. Acordémonos las pérdidas menores. Entonces, esa válvula media cerrada genera pérdidas y eso va a producir una caída de presión. Entonces, esa es una técnica para bajar la presión, pero perdiendo la energía. Entonces, ¿qué representaría la turbina? La turbina sirve para, si yo quiero reducir la presión, pero yo no quiero perder la energía. Entonces, para ponerles un ejemplo concreto, en los ingenios azucareros, por ejemplo, en los procesos de evaporación, digamos, parcialmente relacionado con lo que estamos hablando. En los procesos de evaporación se generan grandes cantidades de vapor. Y entonces eso es un montón de energía. Y entonces en los ingenios azucareros, todo ese vapor lo pasan por una turbina. O sea, los ingenios azucareros tienen turbinas para pasar ese vapor y entonces le reducen la presión al vapor, pero al mismo tiempo y le reducen la temperatura porque es paralelo. Al bajar la presión, baja la temperatura. Y entonces la turbina genera electricidad, genera energía, genera electricidad. O la turbina mueve algo, mueve otra máquina. Y entonces de esa manera aprovechan la energía. Entonces el método, digamos, de nuevo, después de analizar un rato cómo se podía diseñar la turbina, pues me parece a mí que aquí lo que podríamos hacer es, pues, aplicar un balance de energía mecánica en donde, de nuevo, aquí posiblemente, pues, habría que hacer algunas suposiciones con respecto a las alturas, habría que hacer algunas suposiciones con respecto a las tuberías, a las presiones, incluso aquí, pues, a lo mejor cabría lo que habíamos hablado hace un rato de la estimación de las pérdidas por tuberías, pérdidas por equipos. Y estas presiones pues serían las presiones en el punto 1 y en el punto 2. Pero el asunto pues entonces que pues esta ecuación podría ser la forma como podemos pues calcular el H de la turbina, que acordemos que esta es una altura que multiplicada por densidad y por G nos da un delta P y que eso multiplicado por el flujo volumétrico pues nos va a dar la potencia de la turbina. Y con eso estoy pues básicamente resumiendo algo que vimos en operaciones unitarias del famoso H de la bomba y del H de la turbina.
¿Alguna preguntita? Vamos a seguir adelante con la válvula de estrangulamiento. La válvula de estrangulamiento, pues, se usa, digamos, en muchos equipos. Por ejemplo, en los aires acondicionados y en los refrigeradores de sus casas y de mi casa, pues hay válvulas de estrangulamiento porque dentro de esos equipos hay un paso en el cual hay que reducir la presión. Como les acabo de decir, en una planta industrial, si yo quiero hacer reducción de presión, yo puedo agarrar una válvula cualquiera, una válvula de globo, una válvula de compuerta, que son las que son de abrir y cerrar. Digamos que puedo tenerlas media abierta, un cuarto abierta, 3/4 abiertas, y eso lo puedo usar para jugar con las pérdidas menores y lograr una reducción de presión. Es más, se puede usar un tapón poroso. Si ustedes investigan un poco, actualmente hay materiales porosos metálicos y yo puedo usar un tapón poroso y obtener el mismo resultado. Puedo usar un capilar, dependiendo del tamaño de mi proceso. Puedo usar una tubería delgada en espiral y todo eso sirve como sistema de estrangulamiento. Y entonces, fíjense que ese proceso, la ecuación que rige ese proceso es esta, que el cambio de entalpía es igual a 0, son procesos isentálpicos. Y entonces aquí básicamente lo que nos está diciendo esto es que la presión va a ser menor, pero la entalpía va a ser igual a la entalpía que entró. Y entonces eso nos va a permitir determinar, por ejemplo, temperatura, nos va a permitir determinar si era un vapor, posiblemente va a ser una mezcla líquido-vapor, etcétera. Entonces, pues aquí viene un par de notas. La primera es lo que les estoy mencionando, que la presión, voy a conocer la presión de salida y la entalpía de salida. Entonces, si fuera vapor de agua, eso me permite a mí conocer pues las demás propiedades que va a tener ese vapor de agua a la salida o sea, después de la válvula de estrangulamiento. Y el segundo comentario es que pues a veces pues no tengo mucha información y son digamos unos gases y entonces pues si hacemos la suposición por efecto digamos que las presiones no sean muy altas, pues si suponemos que el gas es ideal, fíjense que un gas ideal, el H no va a depender de la presión, el H pues dependería de la temperatura. Entonces andaría pues y acordémonos también que en un gas la temperatura y la presión pues también están relacionados. Entonces, pero la entalpía pues más bien dependería de la temperatura. ¿Preguntas? Fíjense que yo estoy tratando de cubrir todos los equipos que podrían usarse en un proceso. Puede ser que al final de cuentas algunos de estos equipos ustedes no los usen, pero de todas maneras es conveniente que sepamos pues cómo se diseñan ciertos equipos, como este caso, la válvula de estrangulamiento. ¿Qué características o qué deberíamos considerar para, digamos, si uno ocupa bajar la presión entre una turbina y una válvula de estrangulamiento? La diferencia es si vos querés perder la energía o si vos querés recuperar la energía. ¿Cuál sería en ese caso uno? Podrías, bueno, para contestarte, la válvula de estrangulamiento vos perdés la energía. O sea, no la puedes recuperar, estás perdiendo la energía. Precisamente lo que está ocurriendo es una fricción y se pierde la energía. En el caso de la turbina, vos tenés la posibilidad de recuperar parte de esa energía. ¿Y en qué parte se recuperaría en la turbina? Lo que calcules, lo que saques del balance de energía mecánica. Okay. Y además hay que considerar que tiene eficiencia. La turbina tiene eficiencia también. Con el detalle que la eficiencia multiplica en las turbinas, acordémonos. La turbina real siempre va a ser más pequeñita que la turbina ideal. O sea, al final voy a recuperar menos energía en el caso real que en el caso ideal. Eso es otro criterio importante. Profe, perdón.
Una pregunta, ¿me podría aclarar de nuevo qué significa ese término de la H minúscula? La H minúscula. ¿Sí? Bueno, H mayúscula es la entalpía total, que es Ajá. una propiedad extensiva. O sea, es una propiedad total del cuerpo, digamos, de toda la corriente que está entrando y saliendo. La H minúscula es la entalpía específica. O sea, eso es de termodinámica. Eso es algo que debemos conocer de termodinámica. Que cuando las variables se escriben con mayúscula, son extensivas y que cuando se escriben con minúscula, son intensivas. Entonces, en el caso de la H minúscula, pues es una entalpía intensiva, entonces es la que tiene unidades de kilojulios por kilogramo, que es la que usualmente aparece en las tablas de vapor y aparece en las tablas de entalpía de los libros de termodinámica. Y entonces eso es porque la base es 1 kilogramo. Entonces, típicamente en los manuales y en los libros donde vienen tablas de entalpía, pues viene en estas unidades kilojulios sobre kilogramo y es porque es una H minúscula, es una propiedad intensiva. O sea, la base es 1 kilogramo. Y eso al multiplicarlo por la masa o por el flujo másico, nos va a dar la entalpía mayúscula, la entalpía total, que es extensiva. Ok. Ujú. Son pues cosas importantes que, que debemos considerar que son de otros cursos, del curso de termodinámica. Entonces, fíjense que ya, pues ya en este momento ya hemos visto como 4 o 5 equipos. Ahora vamos a hablar de equipos de transferencia de calor que son, por ejemplo, un intercambiador de calor o un evaporador. Entonces, nada más para pues, una verificación, pues en operaciones unitarias ustedes vieron diseño de intercambiadores de calor, ¿correcto? Sí. Y también vieron evaporadores. También, sí. Sí, entonces esos equipos se diseñan en una forma muy similar. Entonces fíjense que pues vamos a pasar rapidito por este tema, en donde vamos a hacer algunos comentarios y algunas anotaciones para que ustedes tomen notas. Entonces, la primera nota es cómo hago para calcular las entalpías, digamos, porque el balance de energía en un intercambiador o en un evaporador es delta H igual a Q. Entonces yo necesito poder calcular entalpías de mezcla de entrada o entalpías de mezcla de salida. Es más, calcular cambios de entalpía en general de una mezcla. Entonces fíjense que aquí vamos a poner una regla, que esta regla, digamos, es cierta en la mayoría de las veces. O sea, si quisiéramos ser totalmente rigurosos, tendríamos que decir que esto no es completamente cierto, pero para nosotros vamos a decir que el cambio de entalpía de una mezcla va a ser igual a la suma de los cambios de entalpía de los componentes individuales. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una mezcla de 3 componentes A, B y C, y esa mezcla la voy a meter en un intercambiador de calor y la voy a calentar, pues yo puedo calcular el cambio de entalpía de A, el cambio de entalpía de B y el cambio de entalpía de C, y eso me va a dar sumo eso y es el cambio de entalpía total. Y entonces fíjense que abajo tiene una nota que dice, eso incluye cambios de fase, es decir, que si el componente A es agua y se me va a vaporizar dentro del intercambiador, pues yo tengo que contemplar el calor de vaporización, o sea, la entalpía de vaporización, también conocida como calor latente. Igual, si en lugar de calentamiento fuera un enfriamiento y tengo un vapor de agua, que fuera de nuevo el componente A, y se me condensa, pues yo tendría que contemplar la entalpía de condensación, que es lo mismo que la de vaporización con signo negativo. O sea, los cambios de fase tengo que considerarlos. Si no los considero, pues estaría introduciendo un error en el cálculo del intercambiador. Entonces, queda claro este concepto.
lo estamos diciendo con palabras, pero en una ecuación sería, como les decía, en el ejemplo de A, B y C, pues que el delta H total va a ser el delta H de A más el delta H de B más el delta H de C. Y ese a su vez pues va a depender si es, digamos, nada más calentamiento o enfriamiento. Típicamente va a ser MCP delta T, el famoso ecuación de calorimetría. Pero también podrían haber términos adicionales por el cambio de fase. Ese era el último comentario. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si no hay preguntas, vamos a continuar. Entonces, fíjense, recordemos los intercambiadores de calor, que típicamente hacemos dos balances de energía. Hacemos un balance de energía en la corriente de proceso. ¿Y eso para qué? Lo vamos a hacer para, de aquí vamos a obtener este valor. O sea, con la corriente de proceso, típicamente vamos a conocer temperatura de entrada y de salida, flujo másico y el calor específico. Entonces de aquí sacamos el valor de Q. Y entonces después hacemos otro balance de energía. Aquí fíjense que estamos suponiendo que no hay cambio de fase. Si hay cambio de fase, habría que añadir un término adicional, pero aquí estamos suponiendo que solo es calentamiento o enfriamiento. Entonces, en el segundo balance de energía, que sería en la corriente de calentamiento, que si es de calentamiento, pues típicamente sería vapor de agua. Estas cosas, pues en principio, también las tenemos que haber visto en operaciones unitarias, vapor de agua, y si es enfriamiento, pues vamos a suponer agua corriente, o sea, agua de un pozo, agua de un río. Y entonces, pues aquí, ¿cuál va a ser la incógnita? Para pues que ustedes también participen. Alguno de ustedes que me ayude y me diga cuál sería la incógnita en esta segunda ecuación. De hecho, hay dos posibilidades. Ustedes me podrían decir que hay dos posibilidades. Pero pues ya les voy a reducir a explicar que en la práctica es una posibilidad, la incógnita. Esto es un repaso de operaciones unitarias. Y necesitamos saber esto para poder calcular los intercambiadores de calor. Lo que yo llamo diseño del intercambiador de calor son estas cosas que estamos comentando. Son básicamente tres variables que hay que calcular. La primera es el calor intercambiado. La segunda variable, ¿cuál sería? La segunda variable sería, les pregunto, ¿será esta que está acá? ¿El flujo másico de vapor o el flujo másico de agua? Nada más para confirmar si me están escuchando, porque como que hay mucho silencio. ¿Me están escuchando? Si ponen el chat, yo no los voy a ver porque en ese momento estoy compartiendo la pantalla. Sí, sí se escucha, profe. Sí se escucha y también se está viendo la pantalla. Sí. Ok, entonces, pues vamos a continuar. ¿Por qué razón es el flujo másico? Porque uno de los criterios que tenemos por aquí, de operaciones unitarias, es que si esto fuera un proceso de enfriamiento, pues el agua típicamente va a entrar, digamos, a 25 y va a salir a 40 grados Celsius, 40 Celsius. Entonces resulta que las dos temperaturas las conocemos.
y también en principio conoceríamos, si es agua, conoceríamos el calor específico, entonces, y el calor, vamos a decir que este calor es el mismo calor que acabamos de calcular, y eso es cierto en tanto el equipo sea adiabático con respecto a los alrededores, o sea, que no haya pérdidas de calor con los alrededores. Entonces, por eso es que mi segunda incógnita va a ser el flujo másico de agua. ¿Qué pasa cuando es vapor? Cuando es vapor, la temperatura es constante y entonces ya vamos a ver qué pasa allí. Pero digamos en el caso del agua, pues esta es mi segunda variable. Y la tercera variable, ¿cuál sería? Para diseñar un intercambiador. Aquí estamos viendo ahora como unos comentarios, unas notas que tenemos que saber y considerar a la hora de buscar los CP y a la hora de hacer algunos de los cálculos. ¿Cuál sería la tercera variable? ¿Qué es lo que normalmente buscamos al final calcular en un intercambiador? Al final del diseño, al final de los cálculos. La temperatura de salida. Digamos que de hecho en estos casos de los productos químicos, vos conoces, a nivel de proceso, vos conoces todas las temperaturas. A nivel del agua, si es enfriamiento, vos definís la temperatura de entrada y la temperatura de salida. Entonces las temperaturas son conocidas. Pero digamos, diseñar un intercambiador implica, o sea, para la parte de costos, ustedes necesitan un criterio, un tamaño del intercambiador. Entonces, ¿qué es lo que representa el tamaño del intercambiador? La longitud. Digamos que la longitud, ¿cómo averiguo esa longitud? O sea, hay una variable, de hecho la longitud tiene que ver con el diseño mecánico. Ya cuando veo diámetros, longitudes, diámetros de tubos, todo eso, incluso ese tema, nosotros no nos metimos en operaciones unitarias en esos aspectos. Hay otra variable que es la que calculamos, que no es exactamente la longitud. Fíjense que ahora les estoy presentando esta diapositiva que les podría dar una luz, qué es lo que ocupamos calcular en el intercambiador al final. ¿Cuál es la tercera variable para decir que hemos diseñado un intercambiador? Fíjense que esa variable sería el área. Acordémonos, el área. Al final lo que a mí me interesa es sacar el área de intercambio de calor. Entonces, eso es aplicable a un intercambiador de calor, eso es aplicable a un evaporador, es más, esta ecuación, y esta ecuación también sería aplicable, por ejemplo, a una chaqueta de un reactor químico. O sea, si tuviéramos que diseñar el calentamiento o enfriamiento de un reactor, pues esta misma ecuación también la podemos utilizar. Entonces, pues por aquí tenemos unos criterios que les decía, en donde lo que quiero pues comentarles es que en el caso de calentamiento, pues el calentamiento típicamente lo vamos a hacer con vapor de agua, y en el caso del vapor de agua, yo no puedo suponer que hay un cambio de temperatura en el vapor de agua. Lo correcto es suponer que el vapor viene saturado, viene de una caldera. Fíjense que estas cosas son de operaciones unitarias, que el vapor de una industria viene de una caldera, viene saturado, y lo que en realidad ocurre es un cambio de fase, una condensación. Y entonces, durante los procesos de cambio de fase, la temperatura va a ser constante. Entonces, en el caso de si lo que tenemos que diseñar es digamos, un proceso de calentamiento,
pues la ecuación del segundo balance, esta que tenemos acá, cambia un poco porque ya no va a ser con calor específico, sino que va a ser con calor latente. Porque, repito, la temperatura va a ser constante, entonces este delta T no tiene sentido. Entonces, fíjense que aquí tenemos, esto es, pues, tal vez esto es lo que vimos en operaciones unitarias, el cálculo de la diferencia logarítmica media de temperatura. Aquí lo tenemos para que ustedes se acuerden. Yo siempre recomiendo hacer un grafiquito para poder ubicar bien las diferencias de temperaturas. Y entonces aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo donde me dan el calor. Digamos, ya hicieron el balance de energía de proceso y dio este valor. Me dicen las temperaturas de entrada y de salida del fluido. Me dicen la temperatura de entrada y de salida del agua. Y me dan el valor de U, el valor del coeficiente de transferencia de calor. Entonces, fíjense que yo podría calcular aquí, el problema no lo pide, porque lo que queremos es calcular el área, pero podríamos calcular, por ejemplo, el flujo másico de agua. Entonces, alguno de ustedes, digamos, podría, ¿cómo haríamos para calcular el flujo másico de agua? Fíjense que este Q debería ser igual al flujo másico de vapor multiplicado. Bueno, estamos enfriando. Entonces es flujo másico de agua. Entonces va a ser multiplicado por un CP multiplicado por el delta T. Entonces el delta T es 10 grados Celsius. El CP del agua, digamos que es 4,20. 4,20 kilojulios sobre kilogramos sobre grados Celsius. Y entonces, pues lo que haríamos es reemplazar esos valores. Es más, las horas las pasaríamos a segundos. Habría que dividir entre 3600. Y ustedes pueden verificar haciendo este cálculo, pues que el M o la masa de agua, pues va a ser 7,21 kilogramos por segundo. ¿Alguna duda? Si no hay dudas, pues vamos a continuar. Pero ¿podría volver a explicar su momento? Sí, lo que estoy explicando es simplemente este cálculo, este segundo balance de energía, ¿sí? Que habíamos dicho que me servía para calcular el flujo másico. Eso es lo que estoy explicando, con el detalle que le estamos poniendo números, porque tenemos la temperatura del agua de entrada y de salida, tenemos el Q y el calor específico, pues usamos un valor típico como es agua. Pues lo que yo hice en este momento fue decir que el CP del agua es igual a 4,2 kilojulios sobre kilogramo grados Celsius. Y entonces sustituyo en el balance de energía los valores conocidos y me va a dar, de hecho, un resultado en kilogramos por hora. Y a la hora de pasarlo a kilogramos por segundo, pues ustedes podrían verificar que tiene que darles 7,21 kilogramos por segundo. Eso es lo que acabo de explicar. No sé si queda ahora más claro. Sí, gracias. Es el segundo balance de energía, que es para calcular flujo másico de agua o flujo másico de vapor. Entonces, fíjense que, de hecho, generalmente vamos a empezar con un balance, con los balances de energía, y eso nos va a permitir a veces encontrar temperaturas, y eso nos va a permitir, pues, encontrar, digamos, flujo másicos, etcétera, y eso a veces lo vamos a necesitar para poder tener las 4 temperaturas que ocupamos aquí para poder calcular lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue?
Lo que sigue es calcular el área, y para calcular el área, pues tenemos que calcular esta diferencia media logarítmica, que entonces, pues, como les decía, usamos usamos este gráfico, y una de las diferencias de temperatura son estos números a la izquierda, 105 menos 40, y la otra diferencia de temperaturas, pues son los números que están aquí a la derecha, 38 menos 30. Y entonces fíjense que pues aquí nos da este valor, y lo que hacemos entonces es despejar esta ecuación, la ecuación que teníamos acá. Digamos que esta es una de las ecuaciones pues, que vimos en operaciones unitarias. ¿Cuál sería el comentario aquí? Que por aquí aparece un factor F que vale 0,9. Esto es un factor de corrección, que esto es para digamos, que los intercambiadores de calor, el único que cumple con esta ecuación estrictamente es un intercambiador a contracorriente real. Y los intercambiadores de carcasa y tubos, que son los intercambiadores que usualmente hay en la industria, tienen parte en contracorriente, parte en concorriente, tienen flujo cruzado, o sea, tienen algo muy complejo por dentro. Entonces, en realidad, hay que introducir un factor de corrección. Eso, pues yo esperaría que se los hayan explicado también en operaciones unitarias. Cualquier cosa lo podemos volver a comentar pues en una próxima clase cuando retomemos el tema de heurísticos. El asunto es pues que aquí la variable de interés es el área. O sea, usamos esta ecuación, despejamos el área con el valor de U, con el valor del calor y el valor del delta T, y eso nos da pues el área en metros cuadrados. ¿Alguna preguntita? Si no hay preguntas, fíjense que pasaríamos al evaporador. El evaporador es básicamente la misma historia. El tema de un evaporador, fíjense que hay una parte de la corriente de entrada se evapora, entonces ahí hay un, digamos, calentamiento sensible mientras caliento el agua para que llegue al punto de ebullición, y después voy a tener calor latente, la parte del agua que se evapora. Y entonces voy a tener una entrada de un jugo, de un caldo, y voy a tener dos salidas. Una salida con un líquido con más concentración y un vapor. Entonces, digamos que ustedes pueden, digamos, si necesitan diseñar un evaporador en su proceso, pues ustedes podrían recurrir a cualquiera de los ejemplos que hayan visto de operaciones unitarias. Y si fuera el caso, ustedes me pueden consultar y yo les podría suministrar también un ejemplo. Pero el ejemplo va a parecerse mucho a esta ecuación y se va a parecer mucho a estos balances, nada más que uno de los balances va a incluir término de calor latente, tanto como de calor sensible, calor específico. Entonces, es nada más cuestión de repasar los ejemplos del curso de operaciones unitarias. Vamos a seguir a ver si nos da chance en los 10 minutos. Vamos a ver qué es lo que nos falta. Pues ya nos falta poquito. Nos falta poquito por lo menos para comentar algunas cosas. Yo les, digamos, fíjense que hay 3 equipos. De hecho, hay diferentes equipos que involucrarán un balance de masa para poder hacer el diseño. Entonces, fíjense que el primero que vamos a comentar es un decantador. Ustedes me dijeron que no vieron muy a fondo decantadores. ¿Estoy en lo correcto? ¿O sí los vieron? Me parece que sí lo vimos. Sí, en Alajuela me consta porque hay una compañerita de Alajuela. En Alajuela sí lo vimos con bastante detalle. Pero cualquier cosa vamos a hacer un repaso rápido. Entonces fíjense que en el caso de un decantador, la primera pregunta que yo me tengo que hacer es
cuál es la fase dispersa y cuál es la fase continua y cuál era el criterio. ¿Cuál era el criterio para escoger esto? ¿Cómo escogía yo la fase dispersa y la fase continua? Para hacerlo más fácil, ¿cómo selecciono la fase continua? Tratando de usar la lógica. Me imagino que sería la fase que a mí me interesa recuperar. Esa podría ser la fase dispersa. Digamos, la que usualmente queremos separar, muchas veces va a ser la fase dispersa. De hecho, el criterio es por abundancia. La fase más abundante va a ser la fase continua. Solvente. ¿Cómo fue? El solvente sería. No, aquí no estamos hablando de solventes. Fíjense de que el decantador puede separar sólidos y gases, líquidos y gases, líquidos y líquidos. O sea, un decantador es un aparato muy versátil y entonces estos conceptos de los que vamos a hablar son totalmente generales. Entonces, por eso no estamos hablando de solvente. Una pregunta. Entonces, ¿no se toma en cuenta la densidad? Sí tenemos que tomar en cuenta la densidad. Por eso tenés que tomar, pero digamos, es un tema más bien de volúmenes. Digamos, al final de cuentas, el volumen va a ser lo más importante. ¿Por qué? Porque si tenés, digamos, si tenés un gas y un líquido, pues es muy posible que lo que más volumen ocupe ahí sea el gas. Entonces tendrías que suponer que la fase continua es el gas. Ahora bien, fíjense que podríamos tener un ejemplo de unas gotas de agua, una niebla de agua en una fase gaseosa, que entonces la fase continua va a ser el gas, pero podrías tener una corriente de agua con algunas burbujas de aire, o sea, con un poquitito de aire. Entonces, que resulte que la fase más abundante, la fase más, o sea, la que más volumen ocupa, sea el líquido. Entonces, en ese caso, la fase continua sería el agua y la fase dispersa sería el aire. O sea, puedo tener la misma situación, aire, agua, agua y aceite, pero la abundancia de una y otra, o mejor dicho, el que ocupe mayor volumen es el que determina el que es la fase continua. Queda más claro el concepto. El más abundante, pero en volumen. Entonces, fíjense que habiendo definido eso, eso me ayuda a calcular esto que está acá. La velocidad terminal es la de la fase dispersa. O sea, imaginémonos gotas de aceite en agua. Las gotitas de aceite, pues van a tener una velocidad terminal. Entonces, si estoy diciendo que son gotas de aceite en agua, es porque la fase continua es el agua. Entonces, ¿eso por qué es importante? Porque entonces esta segunda densidad es la densidad del fluido. Entonces, el fluido va a ser agua. Y esta primera densidad va a ser la partícula. Y la partícula en este caso sería la gota de aceite. Y esta viscosidad que tenemos aquí abajo, en el denominador va a ser la viscosidad del fluido, que sería la del agua. Y el diámetro de la partícula, pues sería la gota de aceite, o sea, el diámetro de la gota de aceite. Entonces vean cómo, pues, definir la fase continua y la fase dispersa, pues es importante porque de eso depende cuál densidad usamos, cuál viscosidad usamos, ese tipo de cosas. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? Fíjense, bueno, entonces esta ecuación es la que yo recomiendo utilizar. Hay otras ecuaciones por allí, pero esta es la que yo recomiendo utilizar porque es muy simple y esta es la ecuación que aplica a flujo laminar. Entonces yo tendría siempre que estar verificando
que se cumple el flujo laminar, y si no, entonces tengo que variar un poco la velocidad o las dimensiones del decantador para ver, pues para tratar de cumplir con el flujo laminar. Entonces el otro concepto es la velocidad de fase continua, que esto simplemente es lo que llamamos la ecuación de continuidad. ¿Se acuerdan? La ecuación de continuidad. Flujo volumétrico o caudal igual velocidad por área. Entonces el decantador lo suponemos una tubería y eso me permite definir una velocidad de flujo de fase continua como el flujo volumétrico entre el área. ¿Y por qué esto es importante? Porque entonces mi diseño básicamente es que estas dos velocidades las igualamos. Las vamos a igualar y entonces aquí la incógnita va a ser el área. Eso me permite encontrar un área que es el área de la interfase. Estoy buscando aquí la herramienta de anotación. El área de la interfase. O sea, mi incógnita va a ser esta. Porque digamos, el flujo volumétrico, típicamente yo lo voy a conocer. Fíjense que es el flujo volumétrico de la fase continua y mi velocidad terminal también la conocemos. Y entonces, pues, la incógnita sería el área. Y esta área, fíjense que va a ser mínima. ¿Por qué? Porque, digamos, el criterio en realidad es velocidad de fase continua menor o igual que la velocidad terminal. Ese es el criterio correcto. Entonces, si yo, pues, esta área de interfase, supongamos que nuestro decantador es cilíndrico. Supongamos un momentito. Y entonces, fíjense que, digamos, que entonces ya con esto, pues vamos a ver si ya terminamos, porque ya, digamos, se nos acabó el tiempo. Vamos a, como empezamos al inicio, digamos, 5 minutos después, pues les voy a pedir que me regalen 5 minutos a ver si terminamos esta explicación. Pues esto que está en azul es el área que estaríamos calculando. Por supuesto que si en lugar de un cilindro tengo un rectángulo o una caja rectangular, pues la geometría va a ser diferente. El área depende de la geometría. Estas cositas, como les decía, son un repaso. Este es mi decantador con el área mínima. Si yo hago este decantador más grande, entonces aquí va a ser menor. O sea, velocidad de fase continua menor a esta otra velocidad. Entonces, pues también cumplirá el criterio. Y bueno, con eso encontramos el área. Si yo tengo el área, pues voy a tener, digamos, el diámetro. Pero también necesito la altura. Entonces la altura, pues el criterio que les voy a dar, que tal vez es un criterio un poquito diferente al criterio que se dio en operaciones unitarias, es un criterio que nos da una de nuestras referencias de este curso. Y de hecho, en el capítulo de heurísticos, pues así es como vamos a ver que Turton diseña estos equipos. Entonces lo que nos dice Turton es que, fíjense que aquí nos dice líquido, estamos suponiendo gas líquido. La fase, acordémonos, digamos, entonces este líquido, el líquido acumulado en 5 minutos, va a representar la mitad del volumen del recipiente. Entonces nos da este criterio que básicamente es lo que se conoce como un criterio de tiempo de residencia. O sea, esto equivale a decir que el tiempo de residencia dentro del decantador debe ser de 5 minutos. Pero además se está castigando, se castiga el diseño diciendo que eso en realidad represente la mitad de ese volumen. Eso es como un castigo al decir la mitad. Entonces eso lo que hace es duplicarnos el tamaño del decantador. Y fíjense que hay otro criterio alternativo que nos dice que la relación longitud-diámetro debe estar entre estos valores con este valor óptimo. ¿Y por qué es eso? Porque podría ser que este primer criterio no cumpla con el segundo.
Entonces, en ese caso, aplica el segundo. O sea, nosotros, por eso son dos criterios. Primero aplicamos el primer criterio y calculamos una altura, que sería esta L, y si la relación LD no, no queda entre 2,5 y 5, pues entonces tendríamos que hacer pues una corrección para que nos quede en ese rango. Y para los que todavía tengan algunas dudas sobre diseño de decantadores, pues yo les recomiendo que veamos este video. Aquí hay un video que les va a explicar bastante bien cómo se diseña un decantador